Bueno chicos, vamos a recibir la clase número 3 de lo que es patología humana 1 y el tema de acá es la unidad número 3, que es acerca de inflamación, los tejidos y curación de ellos. Para comenzar tenemos una pequeña introducción. En esta inflamación es el fenómeno que tenemos como parte de la reacción local. Es la primera defensa que tenemos todos los seres humanos ante cualquier injuria, lesión, infección que tengamos. Por lo general siempre ocurre la primera parte de lo que es la inflamación. De esta manera el cuerpo se defiende y es nuestra principal guarda de seguridad. Cuando nosotros sentimos inflamados, comenzamos a sentir molestia y sabemos de que más de algo está pasando en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa a nivel vascular o a nivel del tejido? Hay una reacción compleja de lo que es el tejido conjuntivo vascularizado, es decir, este tejido conjuntivo se comienza a inflamar y la inflamación meramente es de carácter protector, se comienza a inflamar para evitar la filtración de tantas infecciones, tantos microorganismos, y es una manera en sí del organismo de liberar los agentes patógenos o las toxinas que están en ese momento, de las consecuencias que pueden tener estos patógenos y los restos tisulares necróticos. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros no pasáramos por el proceso de inflamación, nosotros no pudiéramos saber que estamos enfermos. Entonces, por ende, el lugar donde están todos estos microorganismos y todas estas toxinas pueden llegar a lo que es a colonizarse, a regarse por lo que es todo el organismo y comenzar a dañar. Entonces por eso es que dice de las consecuencias de estos patógenos. Pueden migrar estos patógenos, estos microorganismos a diferentes partes del cuerpo y comenzar a causar estragos. Y dependiendo del daño o el tiempo que tenga estos microorganismos en nuestro cuerpo, pueden causar unos restos tisulares necróticos, es decir, una pequeña lesión, una muerte celular que no está programada y provocar inclusive hasta la muerte. Si no existiera este proceso inflamatorio, entonces las heridas no curarían y las infecciones se propagan a los tejidos, como les había dicho anteriormente. Ahora, una cosa muy importante que debemos de tener con respecto a lo que es la inflamación, algo con respecto a lo que siempre se va a depender la lesión o lo que cause la inflamación, es el tipo de curación que éste pueda tener. La curación de los tejidos que están inflamados y la infección que éste tenga van a depender de ciertos factores que más adelante vamos a hablar. Entonces aquí pueden observar en imagen que nosotros tenemos lo que es los vasos sanguíneos. Podemos observar en imagen que tenemos el vaso sanguíneo. Como ya sabemos, dentro del torrente sanguíneo tenemos las diferentes series que nos ayudan a mantener una hemostasis, un volumen normal de sangre, y al igual de eso tenemos células protectoras de nuestro organismo, como son las plaquetas, los linfocitos, los leucocitos, las proteínas plasmáticas, ¿verdad?, etcétera. Pero ¿cuáles son los que más intervienen en lo que es la respuesta inflamatoria aguda? Los leucocitos se van a encargar de la eliminación de los microbios, es decir, y así evitar que haya tejidos muertos. Una vez que son expulsados estos microorganismos, va a haber una más fácil curación de este tejido. Las proteínas plasmáticas se activan por medio del complemento. Estos complementos son mediadores de la inflamación, al igual que los leucocitos, eliminan los microbios y ayudan a lo que es el factor de la coagulación, en este caso, si hay una pérdida de sangre, para así evitar esta pérdida de sangre, y son mediadores para mantener la inflamación, es decir, que esta inflamación no ceda. Si está sola en la parte del codo, que se quede en la parte del codo, que no se extienda más. En la parte de los linfocitos son meramente respuesta inmunitaria por parte de los macrófagos. Igual tiene eliminación de los microbios, eliminación de tejido muerto para así evitar que siga avanzando en tal cosa. En los mastocitos hay fuentes de mediadores, de los que son por parte de la histamina. Estas se activan más que todo en procesos de alergia o de hipersensibilidad para evitar una inflamación exagerada. También tenemos la fuente de los mediadores que se encuentran en esta parte de acá, que son el óxido nítrico, citosina, etcétera, que ayudan a evitar que la propagación pase demasiado
pueda llegar a causar un daño severo y de esta manera comenzar a desinflamar lentamente. Además de que las proteínas y las células de lo que son la matriz extracelular van a ayudar a lo que es la reparación del tejido que se encuentra inflamado y dañado. Los signos cardinales, según Galen y según Virchow, tenemos que son el rubor, tumor, calor, dolor y por último pérdida de la función. Los primeros 4 se establecieron hace más de 2000 años, pero en cambio el número 5 no tiene mucho de haberse establecido, es todavía nuevo, pero cuando la inflamación es demasiado grande, como por ejemplo los 15 de tobillo, las personas que se caen, y el tobillo se les inflama, ustedes pueden ver que esas personas comienzan a renquear, a falsear cuando ponen el pie para dar el paso. Entonces hay una pérdida de la función y es por eso que se agregó. Podemos ver en la imagen que comienza el rubor, se comienza un enrojecimiento, un tumor, se comienza lo que es la inflamación, el calor, uno comienza a sentir esa parte caliente o la tumefacción y por último tenemos el dolor. El dolor, además de la inflamación, hay una exacerbación que nos duele esa parte, incluso al tacto, sea sensible, y si es demasiado fuerte esa inflamación hay una pérdida de la función. En el caso de acá pues se mira que está afectado lo que el dedo, hay una pérdida de la función que esta puede ser a nivel motora y nivel sensitiva, ambas se miran afectadas. Tenemos las respuestas vasculares. Lo que provoca esta es una vasodilatación, es decir, de que en vez de que este se contraiga, no, este no se contrae, sino que se expande y eso es lo que hace que se desencadene lo que es el calor y el rubor. Porque hay una vasodilatación, esta vasodilatación que proviene de la respuesta vascular, hay un aumento de la permeabilidad. Entonces, cuando hay un aumento de la permeabilidad, los líquidos, tanto intracelulares como extracelulares, se comienzan a aumentar, provocando la vasodilatación, y esta permeabilidad vascular lo que provoca es el edema. Ahora, la permeabilidad vascular va a tener aporte por lo que son la bradicina y los mediadores químicos que se encuentran por parte o dentro de la que es la inflamación, que van a depender de la lesión tisular que estos tengan. Entonces, esta bradicina y otros mediadores químicos van a hacer la respuesta dolorosa que estos tengan. ¿Por qué? Porque no pueden nivelar lo que es el dolor debido a esta inflamación. Es por eso que muchas veces se siente el dolor por la misma inflamación, exacerbación de los tejidos y de la vasodilatación que se encuentra, provocando de esta manera lo que es la impotencia funcional, motora y sensitiva. Ambas se encuentran dañadas. Los eventos microscópicos, es decir, qué es lo que pasa a nivel microscópico, hay cambios vasculares en el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular. Cambios en el flujo sanguíneo, como lo vimos en la imagen anterior, hay una vasodilatación, es decir, hay un aumento en lo que es el capilar, y esto va a provocar un aumento de la permeabilidad capilar, es decir, que haya un exceso de lo que es todo el líquido extracelular e intracelular, de los mismos vasos que se pueden dañar si es por un golpe, que porque el dedo se me quedó prensado entre una puerta. Todo esto va a provocar un edema. El aumento de la permeabilidad capilar va a provocar el edema. La migración de las células de las defensas que en el área afectada, como miramos en imagen pasada, pudimos ver tanto que los leucocitos, como los macrófagos, los linfocitos, las proteínas plasmáticas, todos estos migran a lo que es el área de la defensa, migran a lo que es el área afectada para eliminar los microbios que puedan estar en ella, que ya están en ella, y así evitar también una necrosis. El control del daño tisular, es decir, va a limitar, como les dije anteriormente, el daño o la lesión e inflamación donde ésta se encuentra. No va a permitir que ésta se irradie y se comience a expandir, porque si se comienza a expandir esta inflamación, no son signos buenos para lo que es el paciente. El inicio del proceso de reparación, después de que la inflamación comience a cesar y la infección comience a disminuir, dependiendo de la cantidad de los microorganismos que se encuentran, ¿verdad?, y del control que estos se tengan, comienza un proceso de reparación, comienza a desinflamar y los tejidos comienzan lo que es la reparación final. La presencia de fibroblastos y depósitos de fibras de colágeno, esto quiere decir de que
es la medida de cicatrización. Todo esto va a depender de la capacidad de colágeno que nosotros tengamos. Como hay personas que pueden tener una buena cicatrización, hay otras personas que no. Y esto va a depender de las presencias de fibroblastos y depósitos de fibras de colágeno. Entonces ahí tenemos lo que es las células del tejido conjuntivo, una vez más la imagen que les presenté anteriormente, pero de otra manera, la fibra elástica, las fibras de colágeno, los proteoglutanos, todas y cada una de las células que se encuentran en el proceso de inflamación, leucocitos, plaquetas. Las plaquetas, ¿por qué? Recuerden de la parte de la fibrina y los fibroblastos, además del colágeno. Dentro de la terminología médica nosotros podemos decir de que lo que es la inflamación se refiere a lo que es el sufijo itis, es decir, todo lo que termine en itis se encuentra inflamado, como apendicitis, dermatitis, ofoitis, mastitis, vulvitis, etcétera, pancreatitis, hepatitis, todas esas que terminan en itis, es que justamente hay un proceso de inflamación. Recordemos la diferencia, itis es inflamación y algia es dolor, como dorsalgia, lumbalgia, etcétera. Los tipos de inflamación en esta tenemos que van a depender según su característica, pero estas se pueden dividir generalmente en aguda y crónica. Obviamente la aguda es un proceso de menor tiempo, entre 7 y 12 días, y la crónica va en dependencia en lo que es de 12 a más días. También tenemos lo que es la parte de la subaguda y subcrónica. Ahora, dentro de las características, como podemos ver en el cuadro, la aparición en aguda es más rápida, de minutos a hora. En cambio, la crónica puede pasar días con esa inflamación. El filtrado intracelular, la diferencia es que en la aguda tenemos más neutrófilos, en cambio en la crónica hay más presencia de lo que son monocitos, macrófagos y linfocitos. La lesión tisular o la fibrosis, esta suele ser leve y autolimitada. En cambio, en la crónica suele ser grave y progresiva. Es decir, cuando dice que suele ser leve y autolimitada, esta se mantiene en una sola zona, no tiende a irradiarse o a expandirse. En cambio, la crónica no suele progresar, es decir, comienza a irradiarse, a aumentar de tamaño esta inflamación, comenzando a dañar los tejidos u órganos adyacentes a los donde se encuentra la lesión inflamatoria. Los signos locales y sistémicos en aguda son más prominentes, en la crónica son menos prominentes, pero pueden ser más sutiles. A pesar de que no se miran todo el clamor de los 5 puntos cardinales como vimos anteriormente, en la crónica son más prominentes en la aguda, pero eso no significa que el daño en la crónica sea peor de lo que sea en la aguda. La curación de los tejidos tenemos de que es la restauración de lo que es el estado estructural y funcional nuevamente de lo que es el tejido. Una vez pasado todos los 5 procesos cardinales, uno tiene que pasar un proceso para la restauración, es decir, volver nuevamente a lo que tener la pérdida de la función que se tuvo anteriormente, que ésta vuelva a tener, que vuelva a su estado estructural y funcional. Es decir, que ya me haya podido cicatrizar esa herida y yo poder ejercer las funciones que hacía normalmente. En los componentes microscópicos tenemos que se deposita de tejido de granulación. Este tejido de granulación ayuda a la cicatrización, pero no siempre, dependiendo del tipo de raza, muchas veces se puede ver alterado este tejido de granulación. Reorganizar lo que es el tejido y reorganizar el tejido, que esto abarca lo que es la estructura y la función, como les había dicho, y que cese el fenómeno de la inflamación. Estos son los componentes microscópicos que se debe de tener en cuenta. Cuando decimos el depósito de tejido de granulación, muchas veces comienzan a formar pequeños granos, pero esto pasa a nivel de tejido inferior, pero cuando hay un déficit o una alteración de lo que es la cicatrización, este se expone hacia afuera. Vamos a ver una imagen más adelante de esto. Tenemos los tipos de curación de los tejidos. Hay primera intención y segunda intención. En la primera intención es una herida limpia, es decir, de que esta herida se mantuvo a raya de lo que son las infecciones. En cambio, una de segunda intención, que es una herida sucia, esta herida fue infectada y tiene que pasar primero un proceso de desinfección y posteriormente él va a tener una curación, o simplemente va a dejar, no va a cicatrizar de una buena manera porque es una herida sucia, es decir,
se infestó en el instante, aunque ninguna herida es completamente limpia, ¿verdad? Tenemos los fenómenos de curación, que tenemos los fenómenos de cicatrización y los fenómenos de regeneración. En los procesos, en el fenómeno de cicatrización, todo esto va a depender de la fibrosis y de las fibras de colágeno. Es decir, cómo los tejidos que antes estuvieron inflamados pueden volver a estar en su estructura normal para que así pueda restablecer sus funciones. Ahora, cuando hay un proceso de inflamación, muchas veces cuando se restaura y ya no hay una inflamación, las células funcionales que primeramente tenían normal pueden sufrir alteraciones al nivel de lo que son de la célula, es decir, ya no están con la misma capacidad que tenían antes de la inflamación, y ahí es cuando se dice que la persona quedó con una lesión, quedó sensible en ese tobillo, en esa mano, en ese dedo, etc. En la curación de los tejidos, los factores que influyen es la edad, el estado nutricional, los estados inmunológicos. El estado inmunológico tiene mucho que ver, porque si es una persona que está inmunodeprimida, por ejemplo, que tiene VIH, estas personas tienen un proceso lento de curación. Otros estados inmunológicos que se miran afectados son las personas que sufren de diabetes, que por lo general no sienten cuando se lastiman, y como no sienten cuando se lastiman, este estado de infección y de inflamación avanzan tanto que pueden llegar a provocar la necrosis, y cuando provocan lo que es la necrosis, es decir, la muerte del tejido, pasan posteriormente a lo que es a amputar el pie, que es por lo general que se da en miembros inferiores. Y ahí tenemos los procesos anormales de curación. Tenemos el granuloma piógeno y la formación de los queloides. Ahí tenemos una imagen donde ustedes pueden apreciar lo que es a mi izquierda. Esto es lo que es el granuloma, es decir, la cicatrización al final no se ve completamente bien y tiende a exponerse este granuloma pequeño. Y lo que es el queloide, esto va en dependencia del tipo de raza, ¿verdad?, de la persona. Por lo general, los que son razas negras, razas metizas, tienden a hacer este tipo de cicatrización. Este queloide, que posiblemente que más de alguna persona lo hayan podido apreciar, no cicatriza completamente bien y cicatriza por lo que es por fuera, dejando esta marca, que esto se puede retirar sin ningún problema, pero especialmente por un cirujano plástico. En sí, entonces podemos decir, como en resumen, de que la inflamación es una respuesta defensiva del huésped, ¿verdad?, ante invasores extraños, tejidos necróticos, y por sí misma esta puede causar lesiones tisulares debido a la expansión y a la gravedad de la inflamación. Tenemos los principales componentes de la inflamación, son una reacción vascular y una respuesta celular. Ambas se activan gracias a mediadores derivados de proteína plasmática y diversas células. También tenemos de que los pasos de la respuesta inflamatoria se pueden recordar en 5 pasos. Reconocimiento del agente lesivo, es decir, qué fue lo que ocasionó o cómo fue que se ocasionó esa lesión. Reclutamiento de los leucocitos, estos leucocitos van hacia donde se encuentra esta lesión y comienzan a eliminar todos los microbios, posibles tejidos necróticos, etc. La retirada del agente, cuando estos son eliminados, todas estas toxinas. La regulación, es decir, el control de la respuesta, que esta inflamación comience a cesar. Y por último, la reparación. La reparación es cuando vuelve a tener su función sensorial y motora, su función estructural. Y la inflamación, lo que es aguda, la evolución que esta tiene puede ser la eliminación de estímulos nocivos, seguido de una reducción de la acción y reparación de lo que es el tejido. ¿Qué quiere decir esto? El estímulo que recibe la inflamación aguda puede ser nocivo, es decir, puede ser dañino, porque a pesar de que es agudo y no dilata mucho, la reacción o el proceso que puede tener puede ser o demasiado lento o demasiado rápido, dejando así una reparación inestable o una curación no adecuada, dejando así una lesión en esto. Antes que terminen de ver el video, les dejo una tarea: investiguen los tipos de mediadores, o sea, cuál es la función de los mediadores químicos que están en el folleto. Tenemos las partes de las aminas, bradiquina, etcétera. Eso lo van a poner al final
es una tarea, lo investigan, cuál es la función de cada uno de esos mediadores químicos en la inflamación. Y eso sería todo, muchachos. Nos vemos en la que es la siguiente clase. Licenciada.